Listo, chicos, vamos a continuar con la última parte que veremos para esta semana y se trata de conexión de capacitores sin fuentes. Lo más importante que debemos recordar es que la carga permanece constante. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, vamos a colocar un ejemplo, vamos a llamar este C sub 0. Y aquí tenemos un interruptor que está abierto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces vamos a dividir en un antes y vamos a dividir en un después. Antes, ¿qué tendríamos? Como está abierto, no habría nada en la capacitancia que tenemos acá. Entonces tendríamos un C sub 0 con una carga inicial, ¿vale? Ahora, una vez cerremos el interruptor, ¿qué va a suceder? Vamos a tener el siguiente montaje, donde esto lo vamos a llamar C1 ahora, porque ¿qué pasó? Como la carga permanece constante, entonces aquí va a haber una, pero ¿de dónde salió? Salió de acá. Si salió un más, aquí sale un menos. La carga C sub 0 se redistribuye. Entonces quedaríamos un capacitor C sub 0, ¿cierto? Con una carga 1 ahora y una carga 2. Y aquí vamos a tener un capacitor 2. Listo, chicos, entonces, fíjense, vamos aquí a aplicar fuerza conservativa. Vamos a aplicar aquí que el trabajo en una trayectoria cerrada es 0. ¿Qué trabajo actúan acá? Entonces vamos a definir un camino. Por ejemplo, vamos a definir este camino. Y los trabajos que hay ahí viene dada por la misma diferencia de potencial. O sea, la carga sobre la capacitancia es la misma que llamamos voltaje. ¿Listo? Entonces, una vez estamos acá, hemos establecido esto, aquí más, entonces aquí también más, menos, menos. Este le cede al otro capacitor y así se redistribuye la carga. ¿Qué hacemos entonces? Empezamos por este camino, nos encontramos con el positivo de la carga, entonces quedaría Q2 sobre C2. Seguimos derecho, cuando nos encontramos acá nos encontramos con menos la carga 1 sobre C sub 0 y todo eso es igual a 0. Como habíamos dicho que la carga C sub 0 se redistribuye, entonces C sub 0, la carga que había en C sub 0 va a ser carga 1 más carga 2. En el caso de que nos pidan las cargas después, podríamos utilizar esas dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces recordemos que en capacitores sin fuentes la carga permanece constante. Eso es lo más importante que debemos acordarnos cuando tenemos una conexión de capacitores sin fuentes. Ahora, capacitores con fuentes. Aquí, quien permanece constante es la diferencia de potencial. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer el siguiente circuito. El voltaje C1, C2 y C3. ¿Cómo calcular la carga antes y después? Entonces, volvemos a hacer una división de antes
y volvemos a hacer una división de después. ¿A qué nos referimos con antes? Antes de cerrar el interruptor que aparece acá y después de cerrar el interruptor. ¿Qué pasa antes? Antes tenemos nuestro circuito dado por las dos capacitancias C1 y C2, ¿verdad? Porque C3 no pasa ninguna carga, entonces no, C3 es 0. La carga en Q3 es 0. ¿Qué hacemos entonces? Fíjense que si nosotros queremos aplicar lo de la sumatoria de trabajos, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cuántos caminos hay? Solamente hay uno. Un lazo cerrado. Con ese lazo cerrado vamos a establecer las ecuaciones. Entonces, tenemos que, aquí es positivo, primero tenemos que hacer una redistribución de las cargas. Tenemos que hacer una redistribución de las cargas. Si aquí es positivo, mi capacitor se carga positivo acá, se carga negativo acá, se carga positivo acá, se carga negativo acá. Listo. Y con la trayectoria que sigamos, el primer signo que nos encontremos es el signo que vamos a establecer en la ecuación. Entonces empezamos con positivo de la carga 1 sobre C1, ¿cierto? Más carga 2 sobre C2, recuerden que el voltaje es Q sobre C, menos el voltaje que hay en la fuente y todo eso tiene que ser 0. Como los capacitores están en serie, Q1 es igual a Q2. Entonces, Q1 y más Q1 sobre C1 sobre C2 menos B. Podemos encontrar Q1. Tenemos la carga antes. ¿Cómo determinamos la carga después? Entonces, fíjense que si nos regresamos acá, al cerrar el interruptor, nos queda un capacitor acá, otro capacitor acá. Tenemos aquí el interruptor cerrado, perdón. Y tenemos un capacitor acá. ¿Listo? C1, C2, C3. Y el valor de la fuente. Entonces, aquí llega la carga positiva, negativa. ¿Y qué pasó aquí con la carga que venía? Que la carga que hay en Q1. La carga en Q1 se me dividió en una carga que va en este sentido y otra carga que sigue en el capacitor 2. La carga de 2 y la carga que hay en el capacitor 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos lazos o trayectorias cerradas tenemos? Tenemos una trayectoria cerrada y tenemos otra trayectoria cerrada. Entonces, de 1 podemos continuar con la sumatoria de trabajos igual a 0. ¿Quién? La de Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2. Hagamos la distribución de carga como se debe. Aquí la carga positiva y aquí la carga negativa. Menos el voltaje de la fuente y todo eso es igual a 0. ¿Vale? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la trayectoria 2. Tenemos más lo que pasa en la carga en el capacitor 3 sobre C3 menos Q2 sobre C2. Fíjense que aquí llega y entra con el negativo del capacitor 2. ¿Algo más para tener en cuenta ahí? No. O sea, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y entonces, por el sistema de ecuaciones,
calculamos la carga final. Chicos, después de tener una carga, nosotros podemos calcular el voltaje en cada capacitor. Bueno, sabemos que el voltaje va a ser igual a Q sobre C.